Buenas noches, estimada magíster. El día de hoy voy a exponer sobre el tema de trastornos de desarrollo en la educación, discapacidad intelectual, sensorial motriz, TEA y TDAH. El objetivo del día de hoy es comprender los fundamentos teóricos de los trastornos del desarrollo relacionados con la discapacidad intelectual, sensorial motriz, el trastorno del espectro autista TEA y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, para favorecer una educación inclusiva mediante estrategias pedagógicas adecuadas. Ya, los trastornos de desarrollo son alteraciones que aparecen durante la infancia y afectan uno o varios procesos del desarrollo humano. Pueden comprometer el desarrollo cognitivo, la comunicación, el lenguaje, las habilidades motoras, la interacción social, el aprendizaje. Estos trastornos requieren apoyos educativos específicos para garantizar la inclusión. En la clasificación de los trastornos, en esta noche les tenemos la discapacidad intelectual, discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, el trastorno de espectro autista TEA, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH. La discapacidad intelectual es una condición caracterizada por limitaciones significativas en el fundamento intelectual y la conducta adaptativa. Las características de esta discapacidad es dificultades para resolver problemas, aprendizaje más lento, necesidades de apoyo y limitaciones en habilidades sociales y prácticas. Por lo general, esta discapacidad siempre viene acompañada de una informe previo de un neurólogo. Ya, es importante que esta discapacidad se la detecte en edad temprana para ayudar al niño a desarrollar y superar sus limitaciones. Discapacidad motriz es una alteración del sistema neuromuscular y musculoesquelético que limita el movimiento. Es decir, esta discapacidad es visual, ya que las otras personas podemos verla, observarla. Ya esta afecta al caminar, escribir, manipular objetos, mantener el equilibrio. Las estrategias educativas para este tipo de discapacidades, adecuación del mobiliario, la accesibilidad, tecnología de apoyo y especialmente adaptar físicamente nuestra aula para este tipo de estudiantes. La discapacidad visual comprende la pérdida parcial o total de la visión. Las dificultades para este tipo de estudiantes es en la lectura, la escritura y la orientación espacial. Es importante en este tipo de niños mantener y ayudarnos con material en braille, tener audiolibros, letras ampliadas, descripciones verbales. Toda actividad nosotros tenemos que indicarles verbalmente y ayuda demasiado y muchísimos los recursos digitales accesibles. Hoy en día la tecnología está en un auge muy avanzado, que hay muchos dispositivos que ayudan a este tipo de estudiantes. También tenemos la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es la disminución parcial o total de la capacidad para escuchar. Puede afectar el desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje escolar. Las estrategias para este tipo de estudiantes sería una lengua de señas, material visual, títulos y subtítulos y una comunicación clara, ya que este tipo de niños tienen desarrollan la capacidad de leer los labios y con la mirada ellos ya nos entienden y nos comprenden qué es lo que nosotros queremos comunicarlos y ellos se comunican con nosotros. También tenemos el trastorno de espectro autista, TEA. Es un trastorno de neurodesarrollo que afecta principalmente la comunicación social, la interacción con el resto de personas, las conductas son muy repetitivas y los intereses son muy restringidos.
Ya. Las características de los niños que presentan este trastorno son la dificultad para comprender las normas sociales, no sigue reglas, la hipersensibilidad sensorial, especialmente el ruido, les afecta muchísimo, y la necesidad de rutinas. O sea, ellos tienen una rutina y usted les presenta la rutina. Si usted se sale de la rutina, el niño le afecta muchísimo. Las señales de alerta de un niño con TEA es que no responde al llamado por su nombre, no reacciona al estímulo sonoro o tiene demasiada sensibilidad al ruido. El trastorno del sueño, tiene muchísimo sueño, en falta de conectividad, de contacto visual. Ellos por lo general no miran a los ojos cuando le hablan o usted les habla. La ausencia o retraso del lenguaje. Ese tipo de niños también aletean, siempre pasan aleteando, les gusta correr con los brazos abiertos. Las estrategias para trabajar con este tipo de niños es que siempre tenemos que tener una rutina estructurada. Los apoyos visuales, nosotros tenemos que tratar de conectar visualmente con este niño. Siempre tenemos que tener nosotros las actividades anticipadas, previamente estructuradas para que el niño no sienta que se salen de su rutina. Las instrucciones tienen que ser claras y cortas. El refuerzo siempre tiene que ser positivo, siempre tenemos que estar alentando que todo está muy bien. Y en el espacio no tenemos que tener un espacio con distractores, y tienen que tener de poco estímulo, porque es un niño que se distrae fácilmente. Em, Tenemos que utilizar mucho material visual. eh, el comportamiento tenemos que estar regulándole constantemente y siempre mantener un mismo criterio. Si nosotros le decimos que vamos a pintar un árbol de color verde, tenemos que mantenernos con el color verde. No vamos a decirle a otro niño que quiera poner un árbol azul y nosotros le estamos instruyendo que el árbol es verde. Entonces tenemos que mantenernos en eso, porque si nosotros nos salimos y nosotros mismos nos contradecimos con otro niño, le damos la razón, entonces este tipo de niños con TEA se nos bloquea y no nos ayuda y no nos colabora cuando trabajamos con este tipo de niños. También tenemos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH, que es un trastorno de neurodesarrollo caracterizado por la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Por lo general es muy difícil en un niño con TDAH mantener su atención en una actividad. Las manifestaciones para este tipo de niños es que se distrae fácilmente, olvida las instrucciones, se le dificulta permanecer sentado o en el lugar donde usted lo coloque e interrumpe constantemente, por lo que este tipo de niños siempre tenemos que mantenerlos ocupados. Las estrategias para trabajar con este tipo de niños son que las actividades tienen que ser cortas, las instrucciones claras, tienen que ser simples, siempre tiene que tener una organización visual. Tenemos que trabajar mucho con los ojos, con este tipo de niños. Los refuerzos siempre tienen que ser positivos, siempre nosotros tenemos que estar un pie adelante que el niño. Con este tipo de niños se nos cansan demasiado, se nos cansan fácilmente, para lo cual siempre tiene que haber pausas activas. Y la ubicación estratégica de este tipo de niño en el aula tiene que ser primordial. Por lo general es importante mantenerlo cerca del docente para poderle retroalimentar y repetirle las instrucciones constantemente. Es importante también que aprendan a manejar su agenda, ya que les evita olvidarse qué es lo que tienen que hacer o las tareas que tienen que realizar en casa. La segmentación de tareas también tiene que estar incluida en este tipo de niños. O sea, usted no les puede dar
5 tareas en una actividad. No, más bien tenemos que darles las actividades segmentadas una a una. Siempre tiene que haber la relajación inicial, la rutina, al inicio de clase hay que aclararle la rutina del día y el itinerario que va a tener durante el día. Y siempre que termina las actividades, siempre tenemos que hacer un refuerzo positivo con el niño. Implicaciones educativas. Los trastornos del desarrollo pueden generar dificultades en la atención, el comportamiento, la memoria, la comunicación, la actividad social, la motricidad, las relaciones sociales, las capacidades motoras, la percepción, la memoria en sí, el rendimiento académico. La educación inclusiva busca eliminar barreras para el aprendizaje, pero en este punto es muy importante que los padres de familia acepten que su hijo tiene este tipo de trastorno para ayudar y trabajar conjuntamente con la institución para que el niño pueda adaptarse al aula, adaptarse al grupo y superar poco a poco sus dificultades. El entorno familiar es muy importante y el diagnóstico a tiempo. Es por eso que si el padre de familia acepta a tiempo, el diagnóstico se lo va a hacer a tiempo. Si el padre de familia no lo acepta, el diagnóstico se retrasa y por ende no hay cómo ayudarlo a tiempo al niño. Las adaptaciones curriculares, según el Ministerio de Educación, pueden ser de acceso, que son los recursos tecnológicos, el material adaptado y la adecuación del aula. Y los curriculares, que son la metodología, la evaluación, el tiempo, los recursos, es decir, las adaptaciones curriculares que como docentes lo hacemos en la pedagogía. En conclusión, los trastornos del desarrollo requieren una atención educativa individualizada. La inclusión garantiza igualdad de oportunidades. El docente debe aplicar estrategias pedagógicas adaptadas y el trabajo entre familia, escuela y especialistas favorece el aprendizaje y la participación del estudiante. Para finalizar, es importante recordar que cada estudiante aprende de forma diferente y que los trastornos del desarrollo no deben verse como una limitación, sino como una oportunidad para fortalecer la inclusión en la educación. Como futuros docentes, tenemos la responsabilidad de crear ambientes de aprendizaje donde todos los estudiantes se sientan valorados, respetados y apoyados. La inclusión no consiste en tratar a todos por igual, sino en ofrecer a cada uno las oportunidades que ellos requieren y los apoyos que ellos necesitan, de acuerdo a sus capacidades. No tenemos que tratar de excluir, sino más bien de incluir y que la diferencia no se note. Muchísimas gracias.